Muy buenos días, estudiantes de segundo año de la licenciatura en Psicología que se encuentran cursando el espacio curricular Psicología Social. Un gusto compartir parte de su proceso. Mi nombre es María Fernanda Basalo, yo soy historiadora, especialista en historia de las ideas y fui invitada por la profesora Ana Alanís para presentarme ante ustedes a través de este video, para clarificar algunas ideas y trabajar un poco el marco teórico que concierne a Enrique Pichon Rivière y su acercamiento a la psicología social en un marco de materialismo histórico. Tengo en mi mano los textos que ustedes van a trabajar en el espacio, la conferencia de Ana Quiroga, titulada La dialéctica, fundamento y método en el pensamiento de Enrique Pichon Rivière, y el texto de Gregorio Cassi. Con esos textos voy a utilizarlos a esos textos para hacer una interlocución con la concepción teórico-metodológica y marco teórico del materialismo histórico de Marx y el pensamiento dialéctico de Hegel. En primera instancia, la opción es presentar a Enrique Pichon Rivière, que es cercano a su formación. Enrique nace en el año 1907 en Suiza y con el tiempo se viene a vivir con sus padres a la Argentina, lugar en donde fallece en la década del 70. O sea, Enrique vivió desde su infancia hasta su muerte en nuestro país, en años en donde se celebraba el centenario de la Revolución de Mayo, en los tiempos en que se vio atravesado el mundo por las guerras mundiales, por la Revolución Rusa y por la multiplicación de ideologías más allá del capitalismo. Y una de ellas justamente fueron las ideas socialistas, que a la familia de Enrique, sobre todo a sus padres, que eran de una clase media acomodada en Suiza, y lo siguieron siendo cuando se radicaron en nuestro territorio, los interpelaron como sujetos. Tal es así que apegan a las ideas socialistas, a las cuales también obviamente después sigue Pichon Rivière, sigue Enrique, y como dato curioso, bueno, ellos se asientan en la ciudad de Goya, y ahí funda con el tiempo, en la década del 40, el Partido Socialista. Y es el fundador de la psicología social. Acá en el continente americano va a leer sobre todo a Paulo Freire y a muchos psicólogos que interpretaban, discutían, contradecían y se sentían, y voy a utilizar esta palabra muchas veces, interpelados por Piaget. Como presentarlo como biográficamente. Bueno, eso, es suizo, llega a nuestro país, se radica y va a ser, en términos profesionales, va a trabajar desde la concepción, en términos profesionales y marco teórico, la concepción dialéctica, como se llama, ¿sí? La dialéctica es un modo de pensar que proviene y que tiene cuerpo en la filosofía y que intenta explicar en el materialismo histórico de la sociedad, en Pichon justamente el vínculo psiquis, individuo, sociedad, esos cambios internos que tienen tanto las personas como las sociedades. La particularidad de Pichon Rivière es que piensa el vínculo individuo-sociedad de manera muy fuerte y de manera muy potente. No van a ser así otros psicoanalistas, ¿sí? O otros postulantes de la psicología social, en donde prima en algunas versiones más el individuo o más la sociedad. Justamente la particularidad de Pichon es buscar este equilibrio entre el vínculo individuo-sociedad, o como él llama, la relación sujeto-mundo. Esta relación es una relación, como él dice, y estoy siguiendo los textos que ustedes tienen para trabajar algunos conceptos particulares, es una relación conflictiva, es una relación contradictoria. Y ojo, el hablar de conflicto o el hablar de contradicción no es hablar en términos negativos de este concepto, ¿sí? Justamente esas tensiones, esas contradicciones, estas transformaciones que existen en el vínculo sujeto-mundo es lo que permite a un psicólogo social entender desde la praxis la psiquis humana. Una psiquis humana que se modifica en lo interior a medida que se producen modificaciones en lo exterior. El individuo
cambia, transforma, se desarrolla a medida que el mundo cambia, transforma, se desarrolla. Y ahí pongo un primer concepto. Pichon habla de praxis, ¿sí? Praxis es práctica. Por lo tanto, la psicología social para Pichon-Rivière es un análisis de y desde la práctica. En este análisis de y desde la práctica, él promulga las teorías del vínculo y la teoría o el concepto de grupo operativo, que como dos conceptos son fundamentales y estructurantes en la teoría de Pichon-Rivière. Estas contradicciones internas, estas teorías del vínculo, esta idea de grupo operativo, es lo que permite que justamente ese vínculo individuo-sociedad sea lo que permite la transformación de ambos. Y por eso es una relación dialéctica, ¿sí? Una relación dialéctica. Como dije recién, la dialéctica es una concepción que viene de la filosofía, lo cual nos adelanta que Pichon leyó e interpretó la filosofía, y sí les puedo decir que Pichon no leyó directamente a Marx. Pichon lee al materialismo histórico o al marxismo con el filtro del historicismo italiano. Lee más a Gramsci que a Marx, pero Gramsci era un gran representante de Marx. Entonces, en términos de materialismo histórico y materialismo dialéctico, Pichon es más seguidor de Marx que de Hegel. ¿Y por qué le menciono a Hegel? Porque en sus textos tienen la diferencia entre la concepción dialéctica desde la filosofía entre Hegel y Marx. ¿Sí? Pichon, nos quedamos en Pichon. Interpreta la psicología social en términos dialécticos, toma la concepción y el marco teórico dialéctico para entender estos cambios en la sociedad y en el individuo a través de la relación, vuelvo a insistir, dialéctica entre ellos, ¿sí? La relación dialéctica entre ellos quiere decir que es una relación de constante transformación, de constante cambio, de constante movimiento y de constante desarrollo. No hay una transformación y un desarrollo en el individuo si no lo hay en la sociedad. No lo hay en la sociedad si no lo hay en el individuo. Esa es la base de la psicología social de Enrique Pichon-Rivière. Ahora, él llega al materialismo histórico y vamos a decir del materialismo histórico que es una concepción filosófica de la realidad. No es lo mismo materialismo histórico que dialéctica. ¿Sí? Dialéctica es una concepción filosófica que diferencia categorías y formas de interpretar la sociedad y los individuos. El materialismo histórico es un cuerpo teórico o un marco teórico definido a través de la dialéctica. Desde la dialéctica, de la concepción dialéctica, Marx estructura un materialismo histórico, Marx y Engels, como su marco teórico, y Hegel interpreta más un materialismo idealista, ¿sí? Y aquí otra diferencia. La dialéctica para Hegel es una dialéctica idealista. ¿Por qué estoy insistiendo en las diferencias en dialéctica? Porque es la forma de pensar de Pichon, ¿sí? Él interpreta a la psicología social desde un vínculo dialéctico. Entonces corresponde, como licenciados en formación, que entiendan desde dónde y desde cuándo viene la idea en las ciencias sociales de dialéctica o el marco teórico de la dialéctica. Para Hegel, y sigo con este texto, en esta interpretación del texto que ustedes tienen de la conferencia de Ana Quiroga que lo menciona, para Hegel la dialéctica es idealista, ¿sí? Porque las transformaciones en el mundo y en la sociedad, según él, en el mundo, en la sociedad y en las personas, se dan a través de las ideas. Acá lo central es el vínculo mente y espíritu para las transformaciones. Para Pichon era el vínculo individuo-sociedad y para Marx ese motor de la dialéctica es la transformación en el mundo material, ¿sí? En el mundo material, por eso es materialismo histórico. Cuando decimos materialismo histórico no estamos hablando de lo material como compra-venta, sino el mundo material, el mundo real, lo que Pichon interpreta como praxis. Esa posibilidad de interpretar los fenómenos desde la observación y la vivencia de la realidad cotidiana, de la realidad inmediata. Entonces, para Hegel, esa dialéctica idealista es la transformación a través de las ideas y la mente. Para Marx, la realidad o esa transformación está vinculada al mundo real, o sea, las ideas se vinculan siempre a la realidad. Este materialismo histórico de Marx, y ahí sí ya voy afinando el marco y me quedo en Marx y dejo a Hegel porque es lo más cercano a Enrique Pichon-Rivière. Marx va a decir que todas las sociedades son cambios.
tanto las sociedades antiguas como las sociedades feudales, como las sociedades modernas. Son cambios. Ahora, esos cambios se producen a través del tiempo, obviamente, y esas son las bases materiales que en conceptos de Marx son los medios de producción, las relaciones de producción, las clases sociales, y estoy ya hablando de términos económicos. El materialismo dialéctico tiene una base, el materialismo histórico dialéctico de Marx, tiene una base economicista, porque Marx es economista político, además de filósofo. Entonces, es claro, en cambio Hegel es más filósofo como formación. La formación previa de cada uno de estos autores define a sus marcos teóricos. Esas sociedades, esas bases materiales permiten cambios, ¿sí? El modo de producción feudal colapsó y pasamos a modo de producciones modernos. ¿Sí? Es simple, el modo de producción antiguo de la caza y la recolección colapsó, pasamos a modos de producción feudal, pasamos a modos de producción capitalista. Y ahí es la gran discusión de Marx. Para Marx, la transformación y el desarrollo máximo de las sociedades es combatir al capitalismo, ¿sí? Superar al capitalismo más que combatir. ¿Por qué? Porque para Marx, en estas ideas sociocomunistas, socialistas, comunistas, que no es lo mismo, pero en este momento no nos interesa diferenciar, justamente la contradicción interna de la sociedad es porque hay sociedades capitalistas. Y el vínculo de las clases, de las personas, de los medios de producción, se basan en ideas de propiedades privadas que para él no es la forma de desarrollarse, ¿sí? Esas sociedades que cambian, esas sociedades se transforman, lo hacen a través de procesos contradictorios, de procesos dialécticos, porque la dialéctica sigue siendo para ellos el enfrentamiento de los contrarios, ¿sí? Y no hablo de lucha, sino el enfrentamiento de los contrarios en términos de conflicto para transformarse. ¿Qué quiere decir? Lo bajo ejemplos. Cuando hay momentos de crisis sociales, hay contrarios que se están enfrentando, ¿sí? Esos contrarios buscan formas de superar esa crisis. En ese sentido se habla de contradicción y de dialéctica. Pasa al interior de la persona como pasa al interior de la sociedad. En el texto que ustedes tienen habla de estas contradicciones en el interior de la persona, más desde el marco de la psicología social, ¿sí? Cuando una persona se pone en pareja, empieza a tensionarse su interdependencia entre el tiempo personal, el tiempo vincular. Lo mismo pasa en la sociedad. Digo este ejemplo porque es uno de los que ustedes tienen, ¿sí? Todo cambio, toda transformación, todo proceso implica contradicciones internas, tanto en el individuo como en la sociedad. Y la forma que tiene el materialismo histórico de ejemplificar esas transformaciones o de poner en palabras esas transformaciones en modo general, porque es un marco teórico, es hablar del vínculo estructura-superestructura. ¿Sí? Para Marx y Engels, y para los materialistas históricos que después les van a seguir, como Gramsci, principalmente llega Enrique Pichon Rivière, las sociedades se organizan en el vínculo dialéctico de la estructura y la superestructura. ¿Qué es para ellos la estructura? La base económica social, los modos de producción, los medios de producción, los vínculos de producción, los vínculos económicos. Esa es la base, la estructura. Dice, base real sobre la cual se erige una superestructura jurídico-política. O sea, lo económico y social determina lo jurídico-político y lo jurídico-político sin dudas determina lo económico. Esa relación economía, jurídico, político, estructura, superestructura, es lo que permite las transformaciones de la sociedad. Son las bases materiales para que se transformen las sociedades. Con esto cierro Marx y vuelvo a los últimos segundos para volver a lo que a ustedes les interesa, que es Enrique Pichon Rivière. Y tomando a Marx, entonces repaso. Marx influye, porque Marx es un pensador del siglo XIX, no es contemporáneo, influye a las ideas o a las concepciones de psicología social de Enrique Pichon Rivière. Enrique es psicólogo, no es ni economista político ni filósofo, pero sí toma este marco teórico del materialismo histórico para plantear una psicología social desde la dialéctica, la relación de transformación, de movimiento, de cambio, de desarrollo, en la cual el sujeto y el mundo necesitan vincularse de forma sistemática y constante. Esta relación es lo que llevó a él a desarrollar la teoría del vínculo y el concepto de grupo operativo.
Para que exista un cambio en el individuo, tiene que haber un cambio en la sociedad, y para que exista un cambio en la sociedad, tiene que haber un en el individuo. Tal es así que él dice, todo lo que pasa al interior del individuo es lo que está pasando afuera. ¿Sí? El individuo no se comporta o no lo entiende como un ente autónomo de lo externo, sino que lo entiende como un ente totalmente influenciado e influenciable de lo externo. En este sentido, es una relación dialéctica. Bueno, estudiantes, espero que haya quedado claro. Yo, como le dije a su profesora Ana, estoy a disposición para dudas, para consultas, para volver a dialogar en torno a estas categorías que por ahí resultan bastante complejas y que traté de simplificar. Así que simplemente saludarlos, desearles una excelente cursada y a disposición siempre que se requiera.